Hoy la liturgia nos propone dos textos para reflexionar desde el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles y desde el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. En el Evangelio, Jesús va a hablarnos con la metáfora de la vid y los sarmientos. Una imagen muy conocida por el pueblo de Israel, a quien el Señor siempre llamó su viña y se reconoció a sí mismo como su viñador. Y Jesús va a retomar hoy esa imagen, pero le va a agregar un elemento importantísimo. Él es la vid. Él es la vid y nosotros los sarmientos en esa viña. Y nos va a dejar comprender a través de la imagen cómo es la relación con Dios, dejándonos conocer que Él es el que nos trae, Él es la savia que alimenta en la vida espiritual a nosotros los sarmientos para que demos buenos frutos. Y un alimento que no solamente es de pensamiento, ni de idea, ni de conciencia, sino un alimento que viene por la palabra que nos ha dado y por la fe que nos ha dejado conocer y que nos invita a permanecer en Él. Miremos que permanecer tiene la misma raíz de persona, porque solo las personas tenemos la libertad y la voluntad para decidir si permanecemos o no. Y permanecer precisamente nos invita a tener en cuenta que es por la enseñanza de Jesús, que es por lo que Él ha dicho. Entonces, también nos va a advertir, nos va a decir que esa vid, que ese sarmiento que no da fruto, será cortado. Y el que está dando fruto será podado. Es decir, son dos acciones las que vemos que se realizan por parte de Dios. Una es la corta del que no da fruto. Y no da fruto el que no recibe lo que Jesús enseña. El que no decide vivir de acuerdo a esa enseñanza, sino que se queda esperando que todo suceda como por arte de magia. El que no tiene en cuenta que es una viña, es decir, que la experiencia de la fe no puede ser solo. No está pensada para ser solo, y el mismo Jesús nos los mostró a llamar a 12. Y que también la poda. Y cuando vemos que se corta una hoja de vid, pareciera que la mata llora. Y eso es lo que sucede en la poda, que debe salir de nosotros todo aquello que no nos pertenece como sarmientos, todo aquello que nos está impidiendo dar frutos, todo aquello que nos está impidiendo tener una verdadera vida cristiana comunitaria. Por eso los sarmientos somos muchos. Hoy el Papa Francisco va a llamar a esos frutos que debemos dar los sarmientos testimonios de vida cristiana, no testimonios de altruismo, no testimonios de hacer cosas buenas, testimonios de vida cristiana, es decir, una vida que está cimentada sobre la enseñanza de Jesús y que sus frutos se ven en abundancia, primero porque se evidencia al Espíritu Santo en ella con sus frutos, pero también porque hace bien a la comunidad con sus frutos, con su testimonio de vida cristiana. El Espíritu Santo es esa savia que da vida a la vid, a los sarmientos de la vid. Él tiene como principio la comunión. Por eso los sarmientos debemos identificar qué tenemos en común, qué es lo que nos mantiene unidos. Y lo que nos mantiene unidos no son los criterios personales,
No es lo que cada uno crea y piense y con quién nos identificamos, sino Jesús. Él es el que nos mantiene unidos. Es en Él y por Él. Y Pablo y Bernabé sí que tenían esto claro. Y por eso al momento en que llegan judíos de Jerusalén a donde ellos están, judaizantes, se van a llamar de aquí en adelante en los textos esos judíos que antes eran fariseos y que se han vuelto a esta revelación de Jesús, a decir que están equivocados, que esos paganos también tienen que circuncidarse. Y Pablo y Bernabé toman una decisión que hoy nos da ejemplo de cuando uno es verdadero sarmiento de la misma vida. Deciden ir a Jerusalén a hablar con los apóstoles y con los sacerdotes, no a pelear, no a disputar, sino a hablar, a discernir qué es lo que está pasando y qué es lo mejor para las comunidades que están recibiendo la bendición de estar recibiendo a Jesús como su Señor. Y hay una realidad muy bella en este texto, porque la misma comunidad se encarga de darles todo, dice el texto, de dotarlos de todo para que puedan ir a Jerusalén. Y vuelve entonces a mostrarnos el texto lo que debe hacer la comunidad. Primero, cuando hay dudas, cuando hay confrontaciones por los criterios, lo mejor es preguntarles a los que ya saben, a los que ya conocen, no a los recién llegados. Por eso ellos no tuvieron en cuenta lo que decían los judíos, estos fariseos, los neoconversos, porque ellos no conocían todavía plenamente la revelación y seguían pensando que la salvación estaba en la ley de Moisés, en la circuncisión. Por eso, cuando nosotros encontramos criterios enfrentados a la doctrina, criterios enfrentados al magisterio, criterios enfrentados a los evangelios, a la enseñanza de Jesús, hay que discernir, hay que llamar e ir a reunirnos para dialogar y retomar verdaderamente el camino. Y eso, además, la comunidad, ansiosa de que eso se dé, es la que los envía y les da todo para que puedan llevar a buen término este viaje y les puedan traer de vuelta respuestas que sean buenas para su crecimiento. Eso es cuando se es verdadero sarmiento. No se piensa en uno solo, se piensa en toda la vid y por eso se desea, por eso se busca el bienestar para todos. Si nosotros hoy en la comunidad hay diferentes criterios y algunos, al igual que los de estos judíos, están un poco confusos, no están claros en lo que es la vida cristiana, en lo que es el cristianismo, hay que reunirnos a hablar. Como también hay que reunirnos a hablar en la familia, si no están claros los criterios en los que se van a hacer las cosas. Y en todas nuestras realidades humanas. El diálogo, la palabra, siempre será la mejor opción. Jesús es la palabra. Él vino a dialogar con los hombres para su salvación. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esto no como una herramienta, sino como una verdad de fe. Como una verdad de fe. La palabra, el comunicarnos, siempre debe ser la primera opción en una comunidad. Antes de juzgar, antes de censurar, hay que dialogar para dejar claros los criterios sobre los cuales se va a caminar. Ven Espíritu Santo, ayúdanos
Tú que eres el principio de comunión en toda la vida de la iglesia, en la vida comunitaria, en la experiencia de la fe, ayúdanos a tener presente que lo primero, cuando haya confusiones en nuestras realidades humanas, en cualquier ambiente que la tengamos, lo primero, antes de censurar, antes de rechazar, antes de despreciar, antes de echar, es el diálogo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios.